Buenos días. Hoy voy a hacer un vídeo que voy a intentar que sea muy rapidito, intentando explicar todas las actividades que os mandé de geometría, por qué se hacen las cosas y intentar justificarlo. Mirad, la dificultad en geometría normalmente consiste en intentar saber e imaginarse qué es lo que me están pidiendo. Va a haber varios problemas que son de lo que yo podría llamar construcción de algo. Es decir, por ejemplo, en este problema 33 me dicen que calcule la ecuación del plano que determina un punto A y una recta. Es decir, a mí en realidad lo que me están pidiendo es que construya algo, un objeto geométrico. En este caso, el objeto geométrico que quieren que construya es un plano. Y yo, para saber cómo hacer un problema de este estilo, en el que me pidan que construya algo, lo que necesito siempre es saber cómo se construye ese objeto geométrico. Es decir, cómo en la teoría se construyó ese objeto. Por ejemplo, un plano, o mejor dicho, una recta, yo aprendí a construirla usando o un punto y un vector, un punto y vector, o dos puntos, porque podía sacar un vector. Bien, luego yo sé que cada vez que alguien me pida que construya una recta, yo necesitaré o bien un punto y un vector, o bien necesitaré dos puntos. ¿De acuerdo? Para construir un plano, ¿qué me han enseñado que necesito? Pues me han enseñado dos maneras de construir un plano. O bien con un punto y con dos vectores que no sean proporcionales, o bien con un punto y un vector normal al plano que voy a construir. Luego, esos son los elementos que yo voy a necesitar buscarme para construir ese plano que me están pidiendo. Así que, vamos a ver. Repito, el problema 33. A mí me dan un punto A y me dan una recta que viene en implícita, es decir, la peor manera en la que podría venir para hacer este problema. ¿Por qué? Porque yo, para construir un plano, vuelvo a repetirlo, necesito un punto, que va a ser el punto A, y necesitaría dos vectores que no fuesen proporcionales, por ejemplo, este y este. Si yo tengo que ese plano tiene que contener a esta recta, ese plano, uno de los vectores que puede generar ese plano sería el propio vector director de la recta. Es decir, voy a usar el vector director de la recta como un vector que va a estar en ese plano. Y otra manera, y el otro vector, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues va a ser muy fácil. Como yo quiero que ese plano, que es lo naranja que he pintado aquí, contenga a la recta y contenga el punto, el otro vector que voy a necesitar sacar va a ser un vector tomando un punto cualquiera de R y lo voy a formar uniéndolo con el punto A. Es decir, si cojo un punto PR de la recta y formo el vector PR con A, el vector APR, este vector, salvo que el punto hubiera estado en la recta, este vector no va a ser proporcional a este. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tendré dos vectores no proporcionales y un punto para construir la ecuación de ese plano. Repito, siempre hay que tener en la cabeza qué necesito para construir el elemento geométrico que me están pidiendo. En este caso, para un plano yo necesitaba un punto y dos vectores. Yo tenía un punto, que es el A, y tenía un vector, el vector director de R. Pero me faltaba otro vector que voy a obtener con PRA. Otra forma habría sido, o puede ser, construir la ecuación de un plano que contiene a tres puntos. Dado que tengo el punto A, puedo sacar PR y puedo sacar otro PR', tendría tres puntos, y con esos tres puntos podría construir la ecuación de un plano, sacando dos vectores y usando el punto A. Pero sería otra manera de hacerlo. Bien, para esta manera hemos dicho que necesito el vector director de R, que no tengo, porque con toda la maldad del mundo me han dado la recta en implícita, lo cual hace que yo no tenga el vector director de R. Y necesito también sacar un punto PR de la recta, que tampoco tengo porque al venir en implícita tampoco es cómodo sacar un punto de la recta. Por lo tanto, lo primero que hacemos, esta primera parte del problema, es pasar la recta R, pasarla paramétrica. ¿Cómo? Pues resolviendo este sistema que determina la recta R cuando está en implícita. Es decir, si yo resuelvo el sistema, tendría que con 1, 1, 2, menos 1, ese rango sería 2. Este sería un sistema compatible indeterminado porque tendría rango 2 y rango de la ampliada 2. Y
Por tanto, me sobra una incógnita, puesto que tengo 3 incógnitas, pero solo 2 ecuaciones. ¿Qué incógnita sobra? Pues si he tomado esta submatriz, la de 1, 1, 2, menos 1, para decir que el rango de la matriz de coeficientes sería 2, pues entonces la incógnita que sobra es la que queda fuera de esa submatriz, que es, en este caso, z. Así que a z la llamamos lambda, la pasamos al otro miembro y resolvemos el sistema en x y en y. Yo lo he hecho por sustitución. He despejado la x de la primera, he pasado la y al otro miembro, he sustituido en esta x de aquí el menos 1 más lambda menos y, 2 por eso de ahí, menos y igual a menos 2 lambda. Eso me ha proporcionado una y igual a 2 menos 4 lambda partido por menos 3. Si he querido quitar el signo menos de aquí abajo, se lo he pasado arriba, he cambiado de signo el numerador y he quitado el signo de abajo. Menos 2 más 4 lambda partido por 3. Como he hecho el problema más o menos rápido, puede que tenga algún error aritmético. Espero que no. Bien, ¿cuánto valdría la x? Pues como despejé la x, ahora es ahí de menos 2 más 4 lambda partido por 3, lo sustituyo donde despejé la x. Y agrupándolo todo, haciendo mínimo con un múltiplo, me sale que la x es menos 1 menos lambda partido 3. Cuidado con alguna barbaridad de que al hacer aquí mínimo con un múltiplo, el 3 no se puede ir, ¿de acuerdo? Se tiene que quedar porque no lo habéis puesto en el segundo miembro, o en el primer miembro, perdón. Así que esta es x. ¿Cómo queda en paramétrica? Pues para separar punto y vector, fijaos cómo he puesto menos un tercio de lambda, ¿de acuerdo? El 3 se lo doy al menos 1 y se lo doy al lambda. En la y era menos 2 tercios más 4 tercios de lambda y z era igual a lambda. Por tanto, ya está por fin R en paramétrica, es decir, todavía realmente no he empezado el problema. Y una vez que tengo R en paramétrica es muy fácil distinguir vector de R y punto de R. Punto de R, un punto de R muy facilito, es menos un tercio, menos 2 tercios y 0, ¿vale? O cambiáis lambda por cualquier valor que os diera la gana y obtendríais otro punto cualquiera de R. Pero yo he preferido darle 0, 0 y me quedo con esto de aquí. ¿Y el vector director de R? Pues menos un tercio, 4 tercios y 1. Así que vector director de R. ¿Qué me falta para construir un plano? Pues hemos dicho que necesitaba otro vector que iba a sacar sacando el vector que formaban A con PR. Este dibujo me indicaba que yo iba a sacar el vector APR. Para sacar ese vector restamos las coordenadas de A las de PR. Al restar las coordenadas de A a las de PR obtengo esto de aquí. Menos 4 tercios, menos 2 tercios y menos 1. Y ahora ya tengo dos vectores, el APR, el vector director de R, que son en este dibujo, este de aquí y este de aquí. Y tengo un punto. Y para generar la ecuación de un plano, en paramétrica, me bastaba con dos vectores no proporcionales y un punto. Por lo tanto, tomo el punto A, el 1, 0, 1, tomo el vector director APR, que es este de aquí, multiplicado por alfa, por un cierto parámetro, y el vector director de la recta, que era el menos un tercio, 4 tercios, 1, multiplicado por otro cierto parámetro, que es nu. Pero yo no he dejado el problema aquí. ¿Por qué no? Pues porque casi nadie después la ecuación del plano la maneja en paramétrica. Normalmente la ecuación del plano, como a mí me suele interesar, es en implícita para cualquier otro tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues esto podría ser el final del problema si solo me piden la ecuación del plano. En realidad con esto ya me vale. Pero si lo quiero pasar a implícita, pues tengo dos maneras. Una, pasar el 1, el 0 y el 1 al otro miembro y hacer el determinante que queda con x menos 1, y menos 0, z menos 1, menos 4 tercios, menos 2 tercios, 1, menos 1, perdón, etc. Y igualar eso a 0. Y la otra manera es esta que he hecho aquí. Si hago el producto vectorial del vector APR por DR, estoy sacando un vector que es perpendicular a estos dos al mismo tiempo.
y por tanto estoy sacando un vector perpendicular al plano que voy a construir. Y otra forma de sacar la ecuación de un plano hemos dicho que es con un vector perpendicular al plano y con un punto que esté en dicho plano. Entonces, he hecho el producto vectorial, coloco IJK, coloco los dos vectores y hacemos el determinante desarrollando por esta fila, es decir, y multiplicado por el determinante que queda de tachar, su fila y su columna, es decir, esto de aquí, es esto de aquí. ¿De acuerdo? La segunda coordenada de ese producto vectorial es esta de aquí, que es J, al tachar fila y columna, me queda menos 4 tercios, menos 1 tercio, menos 1, 1, que es esto de aquí. Y cambiado de signo porque J ocupa un lugar negativo en la matriz. Y después la K, que es al tachar su fila y su columna, me da este determinante de aquí, que es este de aquí. Al hacer esos tres determinantes, me queda 2 tercios, 5 tercios y menos 2. Este vector de aquí es un vector perpendicular al plano que yo quería construir. Y una forma de sacar un plano con un vector perpendicular y un punto era esta formulita, en la cual es la forma en la que obtengo el plano ya directamente en implícita. Es poner como coeficientes de x y z, poner las coordenadas del vector, 2 tercios, 5 tercios y menos 2, y a x se le restan las coordenadas del punto que queremos que esté incluido en ese plano, x menos 1 y menos 0, puesto que era el punto A, y z menos 1. Y esta sería ya la ecuación del plano en implícita. Bueno, no está arreglado, multiplico esto por esto, esto lo multiplico por esto y esto lo multiplico por esto, y después sumamos, dejamos expresado pues 2 tercios de x más 5 tercios de y menos 2z más un numerito que saldrá de pues 2 tercios por esto, 5 tercios por 0 y menos 2 por menos 1. Se suma y me da un número. Y esa sí sería la ecuación implícita del plano. Y ya hemos terminado ese. Siguiente ejercicio, el 35. Es un ejercicio muy raro. Y para llevaros al extremo, digamos, ¿no? Me dan una recta de una forma muy extraña. Me dan una recta en forma implícita o paramétrica, según se quiera ver. X igual a 3, y igual a 2, y no aparece z. Y me dan un plano en forma implícita, aunque el 1 habría que pasarlo a este lado, me dan un plano en el que no aparece ni x, normalmente un plano es a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Pero muy simple. ¿Qué es lo que ocurre con la recta, sobre todo, que es donde está la dificultad? Pues con la recta lo que ocurre es que esto es una paramétrica en la que al no decirme nada sobre z, en realidad lo que le das es libertad a esa variable, es decir, z puede tomar el valor que a mí me dé la gana. Entonces, x está obligado a valer 3, y está obligado a valer 2, más 0 lambda, más 0 lambda, y z al no aparecer es que es libre, y por tanto z vale lambda. Esta es por tanto bien colocada ya la ecuación paramétrica de la recta. ¿Cómo se hace la posición relativa entre una recta y un plano? Pues muy fácil. Se pone la ecuación paramétrica de la recta dentro de la implícita del plano, es decir, esto se sustituye en la x, esto se sustituye en la y esto se sustituye en la z. Claro, en este problema, como aquí no hay x y y, ¿dónde voy a poner el 3? No puedo ponerlo. ¿Dónde voy a poner el 2? No puedo ponerlo. Pero z, que no aparece aquí con toda la maldad, pues z ahora ya sí. Z es lambda y se pone en esta z de aquí. Por tanto, esta z se lleva aquí. Claro, quedaría lambda igual a 1. ¿Qué es eso? Pues lo que ocurre es que para lambda igual a 1 de la recta, ese punto sí está incluido en el plano. Pero cuidado que esto no es el punto. El punto de corte realmente es cuando sustituyo lambda en la paramétrica de la recta. Y al poner aquí un 1, el punto de corte que me proporciona es el 3, 2, 1. Este punto es un punto de la recta, cumple esta ecuación, y al mismo tiempo también es un punto del plano. Evidentemente cumple esta ecuación. ¿De acuerdo?
Evidentemente alguien me dirá, pues el 7, 8, 1 también cumple esta ecuación del plano. Sí, el 7, 8, 1 cumple esa ecuación, pero no cumple la de la recta. Luego no estaría, sería un punto del plano, pero no un punto de la recta. En cambio, el 3, 2, 1 es un punto que cumple la ecuación de la recta y cumple la ecuación del plano. Luego la recta y el plano se cortaban en un punto. Me voy a saltar el 37, ahora lo explicaré muy rápido, para irme a otro de posición relativa más normalito, entre recta y plano. Este problema de posición relativa entre recta y plano era más fácil, ¿no? Hemos pasado rápidamente la recta R, la hemos pasado a paramétrica, cuando está en continua, para no tener dudas, se iguala a lambda y se va despejando una a una estas igualdades, estos miembros, es decir, si igualo esto a lambda, pues menos 2 pasa multiplicando, menos 2 lambda, y el menos 5 pasaría sumando. 5 menos 2 lambda. Y es muy peculiar, porque i igual a lambda, el 1 que estaría aquí abajo pasa multiplicando. Así que i igual a lambda. Y este, pues queda 6 menos 3 lambda. Ya tengo la paramétrica de la recta y tengo la implícita del plano. Posición relativa, pues muy fácil. Para ver si hay intersección entre la recta y el plano, cogemos la recta y la metemos dentro de la implícita del plano. 2 por 5 menos 2 lambda más lambda, cambio la i por lambda y cambio z menos por 6 menos 3 lambda. 6 menos 3 lambda más 2, que estaba en la implícita del plano, igual a 0. Si hacemos esto, nos damos cuenta de que menos 4 lambda más lambda serían menos 3 lambda, menos 3 lambda más 3 lambda desaparece. Desaparece nuestro parámetro. Y 10 menos 6 más 2 daría 6. 6 igual a 0. Resulta que esto es una contradicción. 6 no puede ser igual a 0. ¿Qué implica eso? Pues lo que implica es que no hay ningún punto de la recta, ninguno, que sea capaz de verificar la ecuación del plano. De los infinitos puntos de la recta, ninguno de ellos está en el plano, puesto que no puede verificar la ecuación del plano, dado que 6 no es igual a 0. ¿Qué implica? Pues la única posición relativa en la que una recta no corta en ningún punto a un plano es que sea paralela. Es decir, en un espacio tridimensional estaría ocurriendo esto. Tendría una recta y un plano que son paralelos. Y ya está. Ahí hemos terminado la posición relativa. Y me voy por último al 37. Me daban dos planos, esta vez es posición relativa entre dos planos, pero dependiendo uno de ellos de una letra, de un m. Me piden qué valor de m tendría que tener, qué valor tendría que tener m para que los planos sean paralelos. Bien, para que dos planos sean paralelos, yo tendría esta situación, un plano y otro plano. Dos planos serán paralelos si el vector perpendicular a uno de los planos es perpendicular a la vez al otro plano. Es decir, en dos planos paralelos se verificaría esta situación. Si el vector perpendicular a uno es al mismo tiempo perpendicular al otro. Pero entre los vectores perpendiculares, si nos fijamos bien, serían proporcionales. Es decir, dos planos serán paralelos cuando sus vectores perpendiculares sean paralelos entre sí. Bien, por tanto, es como si estuvierais mirando el techo y el suelo de vuestra casa y pusierais un palo vertical sobre el suelo. Ese palo vertical también sería perpendicular al techo. Luego el vector del techo, el vector perpendicular al techo y el vector perpendicular al suelo serían en realidad entre sí paralelos. Luego, para que los planos sean paralelos, yo necesito que este es el vector normal. Cuando un plano está en implícita, una cosa muy importante es que estamos viendo su vector normal. Es decir, m, 2 y menos 3 es el vector perpendicular al plano pi. No es el vector director del plano pi. Es el vector normal, dado que un plano no tiene un único vector director. Y el n pi' que he puesto aquí, el 2 menos 4, 6, es el vector perpendicular a este plano. Repito que esto es muy importante. Esto, esto y esto son el vector perpendicular a ese plano. Bien, si necesito que estos vectores sean paralelos, ¿cómo lo hago? Pues para que dos vectores sean proporcionales es cuando
uno de ellos multiplicado por un número es capaz de generarme el otro. Luego, si existe un k que multiplicado por este vector me genera este, los vectores serían proporcionales. Y por tanto, k por m debería ser 2, 2k, k por 2 debería ser menos 4 y k por menos 3 debería ser 6. De las dos últimas saco que k debería ser menos 2, que no es lo que me interesa. A mí me interesa que exista una proporcionalidad y sacar m. Bien, pues entonces, si k debería ser menos 2, cambio esta k por menos 2 y menos 2m debería ser igual a 2. Es decir, m debería ser menos 1. Casi lo podíais haber visto a simple vista. Alguien dirá, pues si eso se veía a simple vista. Claro. Si yo cambio esto por menos 1 y multiplico este vector, lo multiplico por menos 2, efectivamente me genera este vector. ¿De acuerdo? Bien, por tanto los planos son paralelos si m vale menos 1. Y el último apartado, por fin. ¿Cuánto debería valer m para que los planos fueran perpendiculares entre sí? Bueno, pues la situación es más complicada de dibujar, pero es muy facilita. Para que dos planos sean perpendiculares, tendría que ocurrir que el vector perpendicular a uno de ellos, el que sale de esa pared, por ejemplo, sea perpendicular al que sale perpendicular al suelo este de aquí. Es decir, es como si tenéis la pared de vuestra casa y el suelo. Y sacáis un vector perpendicular a la pared y un vector perpendicular al suelo. Resultaría que esos dos vectores al mismo tiempo entre sí formarían un ángulo de 90 grados también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dos planos son perpendiculares si sus vectores perpendiculares, parece un trabalenguas, son perpendiculares entre sí. Bien, ¿cuándo dos vectores son perpendiculares? Pues del tema de vectores vimos que por el producto escalar sabemos si dos vectores son perpendiculares, es decir, producto escalar no vectorial. Si yo multiplico el vector normal a uno con el vector normal al otro, así, escalarmente, primera por primera, segunda por segunda y tercera por tercera, y lo igualamos a 0, para el valor de m que haga que eso sea 0 implicará que los vectores son perpendiculares. Esto sale 2m menos 26 igual a 0, 2m igual a 26, m igual a 26 partido por 2, que sería 13. Si m vale 13, los vectores perpendiculares a los dos planos serían perpendiculares entre sí y por tanto los planos serían perpendiculares. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo.